Bueno, yo pensaría que más que el papel en la modificación de cambios sociales sería, digamos, como yo plantearía, cómo el conocimiento de la literatura colonial puede empujar, por ejemplo, cambios sociales, ¿sí? Entonces, de entrada yo pensaría que habría una cosa como que comenzar a cuestionar, y es como una representación social que tenemos de lo literario como lejano o ajeno, como de la vida, como del mundo de la vida, de la cotidianidad, de, digamos, como de los procesos, de las prácticas, de las instancias de la vida diaria, ¿sí? Entonces pienso que hay una cosa importante en relación con la literatura colonial, y es que primero que todo nos da como una perspectiva histórica, ¿cierto? Y yo creo que eso es importante en términos sobre todo de pensar como unas estructuras más grandes, digamos como que hay cosas de la experiencia colonial o del colonialismo histórico que están presentes hoy, en lo que nosotros llamamos la colonialidad de hoy. Entonces creo que hay como una cuestión importante de permitirnos leer unos textos que en apariencia son como ajenos o lejanos en el tiempo, pero que en realidad terminan teniendo como mucho que decir y mucho que ver con nuestra vida actual, ¿sí? Pienso que también tiene que ser, hay otro desafío que plantea la literatura colonial, es como leer estos textos tanto en lo que dicen como en lo que callan. Digamos, para mí la definición de un texto colonial no es solamente un texto que provenga de un contexto, digamos, donde se ha practicado un colonialismo histórico, sino también que es un texto como que entiende como su condición textual como un espacio de disputa con el poder. Entonces, así como evidencia cosas, hay un montón de cosas que encubre. Digamos, hay relaciones de poder que reproduce, así como otras que subvierte. Entonces, para mí esa disputa y como esa contradicción es sobre todo como una de las marcas más notorias de lo colonial, ¿sí? Digamos, lo que califica un texto como un texto colonial. Entonces, creo que es importante ese ejercicio y como ese desafío de leer el texto no solamente en lo que el texto está enunciando o está evidenciando o está diciendo explícitamente, sino también en lo que el texto calla, oculta, silencia, encubre, porque digamos ahí también es lo que digamos los colonialistas llamamos la lectura a contrapelo, ¿sí? Interrogarlo desde aquello que está callando, ¿no? Y teniendo en cuenta también como que hay toda una estructura, digamos, o una ecuación más bien, en donde cada uno de estos sujetos que están enunciando un discurso están en algún lado, ¿no? Como dice Rolén Adorno, están en el lado del colonizador o están en el lado del colonizado. Ahora, yo creo que esa visión también la hemos podido complejizar en los últimos años, digamos, con la perspectiva crítica de los estudios coloniales, pero creo que sí es importante como entrar a mirar que estos textos dicen tanto como callan, ¿no? Entonces aquí también hay como un desafío importante en términos de lo que sería nuestro ejercicio como lectores, ¿no? Digamos, entrar a pensar que esta lectura a contrapelo o que esta capacidad que nos desarrolla la lectura de textos coloniales la podemos llevar como a otros aspectos, a otros escenarios, a otro tipo de textos también, precisamente como para leer otras cosas en el mundo, no necesariamente como dentro de los libros o dentro de la literatura específicamente, sino digamos, entender, por ejemplo, la manera en la que los lenguajes moldean nuestra experiencia, ¿no? En la manera en que los lenguajes crean nuestra realidad, ¿sí? Entonces, en esa línea, por ejemplo, si entramos a pensar los textos coloniales o a leerlos, no solamente en lo que dicen, sino en lo que encubren, pues encontramos que hay una cuestión importante en relación con la supuesta transparencia como de los lenguajes de hoy, ¿cierto? Que hay cosas como que podemos preguntarle a estos lenguajes de hoy, a la manera en la que estos lenguajes nos construyen nuestra realidad. De manera que en esa línea, digamos, hay como un espacio también de intervención, quiero decir, leer activamente, leer un texto en toda su complejidad, ¿no? En toda su densidad histórica, en su densidad semántica. Yo creo que eso es importante, creo que es como una cosa que nos agencia, digamos, como que no debemos pensar en una imagen de un lector como que está desconectado del mundo, sino que precisamente el acto de leer o el acto de pensar son también formas de hacer. Y creo que eso está como muy conectado con una lectura colonial o con lo que exigen finalmente como los textos coloniales. Ahora, pensar también como que esta noción no es una noción de lectura que esté como amarrada a círculos como letrados, digamos, como que es cuestión de gente erudita o de gente universitaria, digamos, o de gente especializada, sino como que está también
finalmente porque todo el tiempo estamos usando esos lenguajes permanentemente y esos lenguajes todo el tiempo nos están interpelando también a nosotros hoy. Entonces en esa línea pensemos también la manera en la que nosotros, desde una perspectiva, claro, de los estudios coloniales, podemos entrar como a discutir y a cuestionar y a descentrar los lenguajes del poder, digamos, ¿no? Pensemos hoy nomás digamos, en el contexto actual, el tema del plebiscito, por ejemplo, o sea, como la manera en la que se presentan como transparentes unas posturas que no solo no son transparentes, sino que están, digamos, sustentadas en una serie de artificios, en una serie de posturas que son realmente, por ejemplo, imposturas, ¿cierto? Donde se está como queriendo mostrar de manera transparente una relación de poder que es compleja, que es contradictoria, que es problemática. Yo creo que hay cosas que nosotros como lectores podemos hacer y creo que en gran medida hay como una exigencia a los textos coloniales que nos capacita como para ese tipo de lectura o de, digamos, como de cuestionamiento también a, pues como a nuestra situación actual, ¿sí? Porque finalmente también mucho de las cosas que hoy nos encontramos que son problemáticas hoy en nuestro mundo social, en nuestro mundo político, digamos como en el tema económico, están atravesadas por cuestiones coloniales, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, con mis alumnos en la clase, o sea, yo siempre les digo, o sea, cuando uno lee a Colón uno siente como esa tensión en el diario cuando Colón está, por ejemplo, llevando el doble registro de las distancias, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué el man está llevando ese doble registro? Pues tiene que ver precisamente con que tiene que mantener, controlar una tensión con la tripulación que le está reclamando hace mucho tiempo que no están viendo tierra. Y entonces él les miente, digamos, lleva el doble registro porque necesita que la gente se le calme, porque pues van a pasar más días en que no van a llegar a tierra, por ejemplo, o al mismo tiempo cuando han llegado a tierra, cómo posterga, anuncia y posterga permanentemente el hallazgo del oro, por ejemplo, ¿no? Entonces como que ya nos entregaron, o sea, sí nos encontramos un poquito de oro, pero nos dijeron que donde hay más es a la vuelta de la isla, es en la otra isla, es más allá, es con la otra gente. Digamos, eso también obedece a unos intereses particulares, a unos compromisos que él tiene con los reyes y tiene también, digamos, como esta cuestión de mantener el interés de los reyes para que financien un segundo viaje en donde él encuentre lo que no encontró en este, ¿no? Que es precisamente, por ejemplo, el oro. Pero es también, digamos, una noción, porque aquí viene como una cosa que tiene que ver, una cosa que yo llamo economías del deseo, ¿no? Que es precisamente como esa tensión, ese mantener como el interés y mantener como esa... sí, como insisto, esa tensión entre lo que encuentra y lo que se comprometió a encontrar, ¿sí? Pero finalmente también una cuestión que tiene que ver con presentar por ejemplo, una realidad natural, o más bien un ambiente natural que sea explotable además en unos términos específicos, que serían los de la producción y la acumulación de capital, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo no encuentro realmente una distancia grande entre la narrativa de Colón en términos de la naturaleza en clave explotable, digamos en clave económica, con relatos como, por ejemplo, las economías extractivas de hoy, ¿no? Las locomotoras mineras de Santos, por ejemplo, o esta película que se llama Magia Salvaje, ¿no? O sea, también como en la misma línea de una naturaleza exuberante, abundante, llena de riquezas, pero que por supuesto está como atrayendo a un cierto ojo, ¿cierto? A un cierto sujeto que le interesa entender esa riqueza en clave de explotación económica, que no es precisamente la manera en la que la entienden los indios que aparecen en el diario de Colón, ¿no? Digamos, como todo este tema, pues que es como lo famoso, incluso alguien que no haya leído nunca el diario, sabe que una de las instancias del diario es cuando Colón y su tripulación comienzan a cambiar las bolitas de oro de los indios, no, o más bien los indios comienzan a hacer ese cambio por los cordones podridos de los zapatos de los marineros, por latones, por pedacitos de vidrio, ¿no? Digamos como un intercambio que a los ojos de los españoles es un intercambio desigual, que está además como descalificando a los indios porque no logran comprender como la potencialidad de riqueza que tiene el entorno natural en el que ellos viven, ¿no? Entonces lo que capacita a estos sujetos que llegan de afuera es explotarlo en esa clave. Eso, por ejemplo, es una base del colonialismo, ¿sí? Y es la idea como que solamente la naturaleza se puede entender en clave de explotación económica. Es la locomotora minera, es Magia Salvaje también, ¿no? Y es finalmente la contradicción de una película que quiere como celebrar una naturaleza y una riqueza natural en Colombia, pero que al mismo tiempo ese mismo discurso está siendo, digamos, antagonizado y
discutido y finalmente contrariado por las mismas políticas económicas del gobierno, ¿no? O sea, para que en planeación nacional Simón Gaviria salga diciendo que Colombia es el tercer país en el mundo que produce residuos de mercurio, por ejemplo, o que de 1100 no sé qué fuentes hídricas, 300 y punta fuentes hídricas colombianas están ya totalmente contaminadas por los residuos de la minería, ¿no? Pero claro, para ellos es la minería ilegal, como si la minería legal no produjera también mercurio y digamos aguas envenenadas, quiero decir. Entonces pensemos un poco en esa relación como de la naturaleza como un espacio de explotación económica y como un escenario sobre todo para este tipo de producción de riqueza. Ahí está la base del colonialismo, entonces eso no nos separa de Colón, ¿me hago entender? Entonces digamos en esa línea es como que no se trata solo de la literatura colonial, digamos como textos que nosotros podríamos llamar literarios, y como que entonces los textos literarios son para los literatos o para la gente interesada en la poesía, en un sentido como si la poesía no estuviese conectada con el resto, digamos, no hiciese parte como de un tejido más grande, sino precisamente que hace parte de todo ese tejido. Entonces, una de las maneras que tiene Colón para justificar o para construir esas representaciones naturales como tan explotables es el registro pastoril, ¿no? Entonces digamos hay como toda una administración de un registro que nosotros llamaríamos literario, un tópico que es muy importante, un tópico clásico que es el del locus amenus, por ejemplo, ¿no? El lugar ideal, el jardín ideal. Bueno, cuando Colón dice en el tercer viaje que encontró el jardín del Edén, ¿no? En el Orinoco, los ríos, etcétera, digamos como que todo eso tiene también una lectura económica, y no solamente económica, pero quiero poner como ese ejemplo para mostrar cómo lo literario no está solamente en los libros o en los discursos o en los textos que nosotros podemos identificar como literarios, sino también en otros escenarios. Y a mí particularmente, quizá porque soy colonialista, me interesa sobre todo como esos otros escenarios donde está lo literario, ¿sí? Porque está también, digamos, ayudando o a reforzar argumentos no necesariamente que nosotros consideremos acertados, o desproblematizados, ¿no? Sino precisamente como que lo literario entra justamente como a reforzar cuestiones, digamos relaciones de poder o a socavarlas, insisto en eso, ¿no? O sea, tanto lo que dice como lo que no dice. Entonces, bueno, creo que el tema como del cambio social tiene que ver en eso, o sea, y pues creo que también una cuestión que pasó y que creo que es como muy notable para los acontecimientos recientes es esa, ¿no? O sea, finalmente hay que saber pensar. Y para aprender a pensar no es suficiente, digamos, lo que en este momento la gente en este país tiene, ¿no? Digamos, con lo que cuenta en términos de una educación que hasta dónde llega o cuáles son las cosas como que se ven en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces creo que, por ejemplo, ese desafío discursivo que dan los textos coloniales es importante en términos como de entrar a cuestionar cosas que nosotros damos por naturales, digamos, relaciones que consideramos que son así y ya, y no que son producto como de unas articulaciones históricas, políticas, culturales, sociales específicas.